Hemos llegado al capítulo 19 del Evangelio de Juan. Estábamos de manera presencial cuando comenzamos. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y qué hermoso leer que aquel verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne en la persona de Cristo. Y hoy llegamos al capítulo 19. Capítulo 19, donde el hermano que nos visitó, Pepe, el otro día, algo nos estuvo compartiendo acerca de qué es la verdad. Vamos a ver hoy, desde el verso 17 al 30 inclusive, lecciones preciosas para nuestra vida, pero también para toda persona que busque la verdad. Podemos titular estos párrafos, estos versículos, este párrafo, 5 protagonistas alrededor de la cruz. 5 protagonistas alrededor de la cruz. Y está la cruz, son 2 maderas, ya les he dicho otras veces el nombre, el palo erecto, el palo vertical, se le llama stauros, y el palo que lo atraviesa tiene otro nombre, stauros, y una madera donde el stauros apoyaba el cuerpo del reo era la sedécula. El palo que atraviesa se le llama patibulum, y esas 2 maderas cruzadas se transformaban en un arma letal, en un arma de muerte. Así mataban a los reos en la antigüedad. Y el libro de Levítico habla de que maldito el que es colgado en un madero. Jesucristo el Señor pagó en su cuerpo, cargó la maldición que pesaba sobre nosotros por causa y culpa de nuestros pecados. Pero viendo 5 protagonistas alrededor de la cruz. En el centro está la cruz. Y aunque aquella cruz, con el tiempo, con el paso del tiempo, quizá haya seguido siendo instrumento de tortura y arma de muerte para otras personas, pero el paso del tiempo inexorablemente la madera la comen la polilla, las termitas, termina erosionándose, haciéndose nada, o quizá la prendieron fuego, no sabemos la historia de la cruz, pero lo que sí sabemos es que permanece incólume, permanece intacta en la historia de la humanidad la cruz, no la cruz física, el elemento torturador que fue el que el hombre utilizó para quitar la vida al Mesías. Que él pone su vida, él tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. No nos equivoquemos, lo que lo ató a la cruz no fueron los clavos, fue su amor por vos y por mí. Y pensando en 5 protagonistas alrededor de la cruz, van a ver cómo emerge. ¿Oramos nuevamente? Yo sé que oramos, pero me gustaría, Señor querido, a leer tu palabra. Padre, tu santo libro, la Biblia, la palabra de Dios, es el único libro en el universo donde, cuando lo leemos, el autor está presente. Ningún otro libro como la Biblia, su autor se hace presente. Por lo tanto, te pedimos que tu Santo Espíritu comunique lecciones que queden grabadas en nuestro corazón para que nos acompañen por el resto de nuestra existencia. Por favor, edifícanos con tu palabra, ilumínanos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, 5 protagonistas alrededor de la cruz. Dice versículo 17 del capítulo 19 de Juan. Verso 17 dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera,
y en hebreo Gólgota. ¿Quién es el primer protagonista alrededor de la cruz? Como no podía ser de otra manera, Él, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, qué gran paradoja, el Hijo de Dios cargando la cruz como un malhechor. Le atribuyen un carácter que él no tenía, una conducta que él no poseía, acciones que él nunca cometió. Allí la pena capital era para ladrones, para salteadores, para terroristas, pero no era para un hombre santo. Pero detrás de todo, como lo vimos la otra vez, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El diablo quería matar al Hijo de Dios para que no se ejecute el plan de la redención. Hermanos amados, el primer protagonista alrededor de la cruz, ¿quién es? Él. Cuando Él se presenta en el libro de Apocalipsis, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es y al que ha de venir, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el primer protagonista? No podía ser de otra manera. ¿Cuántas cruces hubo en la historia del Imperio Romano? Cientos, miles, pero recordamos esta. ¿Por qué? Porque el que fue crucificado en esta cruz no fue una persona común, fue el Hijo de Dios. ¿Quién es el primer protagonista? El protagonista de siempre, el que todo lo llena. El libro de Isaías dice, he aquí yo Jehová, que habito la eternidad, pero con el quebrantado y humilde de corazón. Dios lo llena todo en todo. Dice que es tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Mire, hay 3 cielos. El primer cielo es el cielo de la aurora, del amanecer, es el Auronos. El segundo cielo es el cielo medio, el cielo de las estrellas, que se ve a la noche. Pero el tercer cielo es el Eporáneos, es el cielo que está por encima de las estrellas. Y la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y allí, más allá del sol, así es la morada de la gloria de Dios, la bóveda celeste, como traducen algunas versiones antiguas. Pero aquel Dios se hizo un bebé. No sabemos cómo, pero el milagro de la vida comenzó a latir en el vientre de María. Un ángel visitó a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y hermanos queridos, estamos en una situación en el clímax del Evangelio de Juan. Ha ido increciendo el celo, la envidia, el odio, la traición, al punto tal de inventar 7 juicios legales y civiles con testigos falsos, comprados, con el gran propósito de matar al Mesías. Y eso lamentablemente está ocurriendo. Y dice bien clarito, y él cargando su cruz. ¿Quién es el primer protagonista alrededor de la cruz? Jesucristo. ¿Sabe que esa cruz deberíamos cargarla tú y yo? ¿Sabe que esa cruz es para pecadores? ¿Sabe que esa cruz es a la medida de los actos, de las acciones de los seres humanos que van contra el carácter de Dios? Esa cruz le corresponde a todo aquel que se rebela contra Dios. Es el castigo por estar con las cosas fuera de lugar, por no darle la gloria. Uno lee Isaías 43:8 y dice, ¿para qué Dios ha creado al ser humano? Y responde, para gloria mía los he creado. Tu vida, tu piel, tus ojos, tu cuerpo, tu existencia, el timbre de tu voz, todo ha sido hecho para dar gloria a tu Creador.
No somos fruto de la casualidad. El Salmo 100 dice, porque Jehová nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Primer protagonista, el Señor Jesucristo. Segundo protagonista. Y allí, qué tremendo, ¿no? Le crucificaron. Y con él a otros dos. Uno a cada lado y Jesús en medio. Vamos a ver un breve videíto, Toti, que el videíto se llama Sonidos de la Cruz. No van a ver ninguna imagen, solamente van a ver sonidos y está traducido, Sonidos de la Cruz. Es fuerte, les aviso, pero es real. Y es uno de los medios que tenemos hoy para hacer gráfica la palabra de Dios. 5 protagonistas alrededor de la cruz. El primer protagonista, el Hijo de Dios. Pero luego dice, crucificaron con él a otros dos y nosotros sabemos que son ladrones. Ahora fíjate los sonidos alrededor de la cruz pensando en el primer protagonista. La Damesh Hana Hayau Le Ahudo Datmarlan Inanatu Mashicha Barade Aleha Anea Na Gutfa! Maslam. Han visto todo lo cruento que ha habido alrededor de la cruz. Pero qué bueno que termina con un canto de victoria. No está aquí, ha resucitado.
Y esa es la maravilla de la vida cristiana, lo que nos impulsa cada día, negarnos a nosotros mismos y dar un paso más para la gloria de Dios. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y estamos acá viendo los protagonistas alrededor de la cruz. El primer protagonista, el Mesías, el Hijo de Dios que muere en tu lugar y en el mío. Y gloria a Dios, resucita. Segundo protagonista, 2 ladrones. Cristo muere por 2 ladrones. No importa la transgresión que haya cometido cualquier ser humano. Si este video estaría en la cárcel, pudiese entrar en una cárcel de máxima seguridad donde hay asesinos seriales, donde hay terroristas, donde hay violadores, donde hay matricidas, parricidas. El mensaje sería el mismo. En Cristo hay perdón. Aquí 2 ladrones muriendo, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno creyó, porque le dijo, si cotejamos las lecturas, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y el maestro le responde, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves? Eso es salvación en Cristo. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. La salvación no es un proceso que la obtenés después de un tiempo, es algo que recibís en el momento de creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:30. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tú vienes a la iglesia y el hecho de asistir a la iglesia te hace pensar que por ser miembro de la iglesia vas a ser salva, estás equivocado. El que salva es el Salvador, no es la iglesia. El que murió es el Mesías, el Salvador. Bien, segundo protagonista, los 2 ladrones. 19. Escribió también Pilato un título, en el verso 19, que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito, escucha esto, en hebreo, en griego y en latín. Hebreo, griego y latín. El mundo culto, el mundo civilizado antiguo, preponderantemente manejaba estos 3 idiomas. Hebreo, todo lo que tiene que ser religioso. Judíos, ortodoxos, tradición. Griegos, todo lo que sería filosofía. Y latín, todo lo que sería del nuevo mundo que venía para ser impactado con un nuevo mensaje. O sea que el mensaje para los religiosos es Jesús, Rey de los judíos. Es un mensaje impactante. El mensaje para los griegos, muchos se creen sabios. Es más, a los romanos les dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El mensaje es el siguiente. Jesús, Rey de los judíos. Jesús, Rey de los judíos. Ahora está escrito en 3 idiomas. Primer protagonista alrededor de la cruz, Jesús mismo. Segundo protagonista, los 2 ladrones. Tercer protagonista, los 3 idiomas. Hebreo, griego y latín. Dando así a entender que el mensaje de la cruz de Cristo iba a cabalgar, iba a correr, iba a dispersarse por todas las latitudes, a todos los idiomas y dialectos. De hecho, se ha traducido, la Biblia es el libro más traducido en todo el mundo y a distintos idiomas y dialectos. Y todo comenzó aquí, con su causa escrito. Hebreo, griego y latín. Este es Jesús, el Rey de los judíos.
¿Crees en Jesús? ¿Crees que Él es Rey? ¿Has confiado en Él como Salvador de tu vida? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que Él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Entonces, estos tres idiomas son un preámbulo anticipando que este mensaje va a llegar a todas las naciones, a todas las etnias, con un contenido único. Jesucristo, Rey de los judíos. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el máximo. Jesucristo es Dios. Jesucristo victorioso. Hermanos queridos, hemos leído pocos versículos. Está la cruz en el centro. El primer protagonista, Cristo. Segundo protagonista, los dos ladrones. Tercer protagonista, los tres idiomas. Y cada uno con un mensaje especial. Cristo en la cruz diciendo: vine a morir por ti. Los dos ladrones: no importa cuánto has robado, hay perdón para ti. Los tres idiomas: el mensaje es para, no importa qué sea tu idioma, no importa en qué punto, en qué latitud del globo terráqueo vivas y qué hables, para ti también es el mensaje. Dice verso 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Hay una palabrita acá, no sé si la has escuchado o si te la han deseado alguna vez. Alguien se despide de ti y te dice: chao, suerte. No sé si te pasó alguna vez. Bueno, quiero decirte que los cristianos no vivimos de suerte. La palabra suerte es la palabra hecho fortuito, azar, fortuna. Y los creyentes en Cristo Jesús no vivimos del azar, no vivimos de la fortuna, no vivimos de la casualidad. Si la Biblia es bien categórica cuando dice: no cae un cabello a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. No cae un pajarito sin que Dios lo sepa. Él hizo un nuevo amanecer esta mañana. Él sabe los secretos de los pensamientos de tu corazón. No es algo de suerte la vida de cristiana. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas, literalmente cada detalle, ayuda bien. No es cuestión de suerte, es un Dios que dirige nuestra vida. No existe la casualidad para el cristiano. Que nos quede bien grabado, hermanos, existe la causalidad. La causa primera, Dios, que hace que las cosas sucedan. Si a ti te llaman de un nuevo empleo, no es que suerte, es la causalidad llamada Dios que hace que las cosas se ordenen de tal manera que tú seas el favorecido o favorecida. Entonces, dice que echaron suertes. Suerte es una acción pagana que hacían los soldados. Los soldados evidentemente eran idólatras, porque si quien jugaba las suertes es muy posible que tenía sus pequeños dioses en miniatura, los cuales le oraba, adoraba y ofrendaba. Pero aquí, repitiendo los protagonistas, la cruz, el primero dice, el verso 17, y él cargando su cruz, verso 18, uno a cada lado, 2 ladrones, verso 20, hebreo, griego y latín, 3 idiomas, y el 23, 4 partes, una para cada soldado. 4 soldados, con un trasfondo familiar diferente o similar, no importa.
pero con un trabajo que era ser sicario, un trabajo que era quitar la vida a las personas, ser verdugo, un trabajo que era tomar personas desconocidas, tomar una mano, obligar a abrir la mano, poner un clavo en su mano y comenzar a golpear con un martillo. Luego poner pierna sobre pierna, otro clavo más largo y empezar a atravesar los huesos, tendones, y escuchar los gritos ensordecedores, sus vestiduras salpicadas de sangre, y llevarse a su casa el horror de los gritos de dolor. Esos eran los soldados. Personas impiadosas, sin piedad, sin compasión por el prójimo, pero vieron morir a Cristo. Ahora, el perdón es para estos asesinos también. El perdón es para el asesino más cruel. El perdón alcanza los pliegues más ocultos del corazón. El perdón es para el pecado más grave que se haya cometido. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado tan grande, tan grave, que la sangre de Cristo y la justicia de Dios no llega y puede erradicar y pueda limpiar. Yo no sé cuál es tu pecado, pero sí sé quién es tu perdonador, Cristo Jesús. Cuando vuelvas de corazón, arrepentido, arrepentida, diciendo, pequé, pervertí lo recto y no me he aprovechado. El cuarto protagonista aquí, sin lugar a dudas, son los soldados. Soldados que se levantaron o quizá no durmieron, pasaron de fiesta toda la noche, embebidos en alcohol, van a su trabajo duros, insensibles, a cometer las mismas acciones crueles e insensibles de siempre, a crucificar uno más, pero esa mañana se encuentran con un rostro santo, con el mismo Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen, Emmanuel, Dios con nosotros, y no quedan iguales, porque uno de ellos creyó, vemos más adelante. Pero el cuarto protagonista, ya que cuando te despidas de alguien no le digas suerte, decirle Dios te bendiga, porque el cristiano no vive de suerte. Hoy qué suerte lo que encontré, no, cristiano no vive de suerte. Suerte era algo que se usaba en la antigüedad, que lo usaba el sumo sacerdote, tenía en el pectoral dos piedritas, una se llamaba Turim, otra Tumim, luz y verdad, y le traían asuntos de los cuales no había claridad, en comunión con Dios, él metía la mano a la bolsita y sacaba una piedra. La piedra que sacaba arrojaba luz, juicio concreto sobre la situación que se le estaba consultando. El Urim y Tumim, luz y verdad. Y hoy la palabra de Dios es luz y la palabra de Dios es verdad. Podemos resolver cualquier asunto con la palabra de Dios al punto tal que si, aunque no sepamos el corazón del asunto, la palabra de Dios puede compungir y esa persona puede confesar lo que ha hecho. Siempre va a ser luz y verdad, aunque no estén las piedritas. Y el quinto y último protagonista, para ir concluyendo. Ayúdame a contar, por favor, prestando atención. El verso 25 dice, y estaban junto a la cruz de Jesús, ¿quién? Su madre. Vamos, uno. Y estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, coma. Luego, María, mujer de Cleofas, 2. Y María Magdalena, 3. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Cuántas personas contaron? ¿Me hace seña con las manos, por favor? 4. 4 personas. Dice bien clarito.
De vuelta, estaba junto a la cruz de Jesús. Su madre, 1. La hermana de su madre, 2. María, mujer de Cleofas, 3. Y María Magdalena, 4. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo, 5. 5 personas alrededor de la cruz. Leamos de vuelta. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, 2. María, mujer de Cleofas, 3. Y María Magdalena, 4. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, 5. Acá están 5 protagonistas. ¿Sabe qué quiere decir esto? Familia. Efesios, el Padre que toma nombre toda familia bajo el sol. El Padre celestial. Aquí se forma la familia de la fe. Mujer, he ahí tu hijo. Somos hermanos en Cristo, hijos de un mismo Padre, una misma fe, un mismo Padre, un mismo bautismo. Y están las mujeres y el discípulo amado, Juan, alrededor de la cruz. Y se forma la familia de la fe, que luego empieza a desarrollarse en Hechos 2 con la predicación del apóstol Pedro. Pero concluimos, saltamos al versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. La palabra consumado es en su idioma original griego se escribe como suena, tetelestai, tetelestai, que quiere decir, tetelestai, la cuenta ha sido pagada, la deuda ha sido saldada. Estos 2 ladrones, sus pecados los pagué yo. Todas las personas de alrededor del planeta Tierra que van a escuchar el mensaje, cada uno en su idioma, yo pagué el precio de sus pecados. Estos 4 soldados, yo pagué con mi propia sangre. Estas 4 mujeres y este discípulo, yo pagué y formé la familia de la fe. Cristo pagó, consumado es, tetelestai, la cuenta ha sido pagada, la deuda ha sido saldada. Todos tus pecados y mis pecados han sido cargados en la persona de Cristo. Y Él los ha lavado con su sangre. Dice Apocalipsis, capítulo 1, verso 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos queridos, 5 protagonistas alrededor de la cruz. Hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Somos lavados, nuestras almas están blancas y como leíamos en Apocalipsis, los ejércitos celestiales venían en caballos blancos, vestidos de lino blanco, que son las acciones puras de los santos. Esta semana no te manches tu vestido blanco otorgado por Cristo con murmuración, con ninguna clase de pecado. Mantente puro, porque la vida de Cristo fue puesta en la cruz del Calvario para que vivas una vida de santidad. No te arrastres como aquel que no tiene a Cristo. Vive sobre las alturas de la santidad. 1 Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenete de aquel deseo carnal. Decile no y salí victorioso para la gloria de Dios. Pensá en tu amado Salvador cargando tus pecados en la cruz. La cruz. No sabemos qué ha sucedido con esas maderas, pero sí sabemos que ese emblema, está más presente que nunca. La pena capital, la cruz de Cristo. Y allí lo vemos al primero, a Él, por supuesto. Sin Él nada tiene sentido. El que es, Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Vemos
que murió por 2 ladrones. No hay pecado que el hombre cometa que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Vemos que hay 3 idiomas, que este mensaje iba a correr por todas las latitudes del planeta Tierra, diciendo en Cristo hay perdón y salvación. Y vemos 4 soldados, no importa el oficio, no importa lo insensible, no importa lo ateo, no importa lo lúdico que sea, para él también hay perdón. Y vemos a estas mujeres y al discípulo. Para todos hay perdón y se forma la familia de la fe. ¿Por qué? Porque Cristo pagó y no quedó todo así. Al otro día, leyendo el relato, pero eso viene más adelante, María Magdalena va muy temprano al sepulcro y se le aparecen 2 ángeles y le dicen estas bellas palabras. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos queridos, hay quienes fundaron religiones y están en sus tumbas. El fundador de nuestro movimiento está vivo. Y cuando abro la Biblia, es el único libro cuyo autor está presente. Cristo vive, Cristo vive, Jesús vive. ¿Es una realidad para ti? Ya lo he contado a esto, concluyo. Dice que el gran reformador estaba triste, Lutero, porque estaba siendo muy perseguido por la religión oficial, al punto tal que había entrado en una gran depresión. Y ya no cantaba, él había compuesto himnos y demás. Entonces aparece su mujer, el color negro era símbolo de luto, no es color clásico como hoy. El negro es un clásico hoy. Entonces aparece su mujer vestida de luto. Y cuando Lutero la ve, le pregunta, mujer, ¿quién murió? Y ella le responde, Dios. Y se sacó Lutero. Dice, ¿cómo que Dios va a morir? Es imposible que Dios muera, mujer, estás blasfemando. Y ella mansamente le contesta, pues, si Dios no puede morir como dices tú, ¿por qué tú vives como si Él estuviera muerto? ¿Ves? Cuando tú y yo tenemos presente la resurrección, la perspectiva de nuestra vida cambia. Cristo vive hoy. La tumba está vacía. Cristo vive hoy. Y podemos hablar, está a la distancia de una oración, está dentro nuestro y tenemos victoria en Cristo desde la resurrección. Porque yo vivo, dijo él, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, pedid todo lo que quieras en mi nombre y os será hecho. Porque yo vivo, tu soledad va a ser cada vez menor en la medida que te acerques a mí. Porque yo vivo, te voy a conceder los deseos de tu corazón. Que el Señor nos bendiga. 5 protagonistas alrededor de la cruz. Jesús, 2 ladrones, 3 idiomas, 4 soldados, 5 personas. Hay perdón para todos ellos. Y hay perdón para todos aquellos que venimos a la cruz del Calvario.